Amén. Muchas gracias, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a darle, en cierto sentido, seguimiento a nuestra lectura que tuvimos con nuestro hermano Rolando de Isaías 6. Ya ven que acabamos de leer Isaías 6. Pues ahora vamos a leer qué es lo que sigue. El capítulo 7. Así que, hermanos, acompáñenme a Isaías 7. Que es nada menos que la profecía de Isaías sobre el nacimiento de Cristo. Vamos a explorar y vamos a analizar qué es lo que sucedió en ese entonces para que llegara a ese momento cúspide donde Isaías da esta preciosa profecía. Vamos a considerar el capítulo 7 de Isaías, principalmente los versos 1 y 16. Que es en verdad un pasaje, en verdad este es un pasaje inusual, O sea, no es de las primeras opciones que uno escogería para analizar y desmenuzar al predicar, ¿verdad? De hecho, ¿cuántas veces tocamos Isaías, no? Muy rara vez tocamos libros como el de Isaías. Y sin embargo, bueno, por eso mismo es por lo que seguramente se les hará diferente y un tanto exótico, ¿no? Lo que vamos a ver, algo exótico. Además que en este mes es importante conocer pasajes como este, pues ya que de manera asombrosa culminan en esta preciosa profecía, ¿no? La predicción del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, de Emanuel. Y en este caso, Isaías, una vez que fue llamado por Dios, que el ángel llegó hacia él, ¿no? Y tocó sus labios con este carbón encendido, es como un simbolismo, no que el carbón te purifique, sino que es un simbolismo de que estás perdonado y limpio tu pecado y ahora listo para la misión, ¿no? ¿Y a quién enviaré, no? Y el mismo Isaías de su iniciativa dice, heme aquí, envíame a mí. Qué precioso, ¿no? Ojalá todos nosotros actuáramos de la misma manera cuando el Señor nos dice, ¿a quién enviaré? Así que bueno, en este caso Isaías fue llamado por Dios para que proclame más que nada juicio que se venía sobre Judá y sobre Judá debido a su pecado, así como para revelar la verdad de el siervo de Jehová. Así que démosle lectura a Isaías 7, todos estos versos. Amén. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judea y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabiel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creeréis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba de lo alto, en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Está larguito el pasaje, ¿verdad? Así que, como diría el Astiguer, vamos a irnos hechos la raya. Así que para poder comprender mucho mejor este pasaje,
necesitamos forzosamente conocer el contexto histórico de los sucesos, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en este pasaje? A manera de contexto, hermanos, vámonos por partes. Como ustedes sabrán, la era de la monarquía se distingue por sus tres reyes que fueron, ¿quiénes fueron? Saúl, David y Salomón. Después de esto que hubo, a partir de Salomón con Roboam, se dividió. Hubo un reino dividido entre Israel y Judá. Y quiero que pongan mucha atención a lugares y a nombres, lugares y nombres, porque aquí mencionamos muchos. Hubo un reino dividido entre Israel y Judá. Israel era el reino del norte y Judá el reino del sur. Tomen en cuenta siempre esto. Israel era el reino del norte y Judá el reino del sur. Siempre. Bueno, ¿y qué es lo que estaba pasando mientras? En ese entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Israel en el reino del norte? ¿Qué estaba pasando? Bueno, todos los reyes que gobernaron Israel, todos eran, desgraciadamente, adoradores del becerro de oro. Tristemente. Todos ellos fueron malos. Ninguno de ellos agradó al Señor. Y Dios había tolerado las vidas malvadas e idólatras de su propio pueblo, no durante una década ni 3, sino durante 2 siglos. Y cuando no respondían a los profetas que Jehová les enviaba, estos eran juzgados. ¿Qué sucedió? Entonces, en el año 721 a.C., durante el reinado de Oseas, el Señor llevó a los asirios contra Israel. A los asirios, ya saben que de Asiria viene Nínive. Todo eso del lugar, a los asirios los envió contra Israel. Ese reino del norte fue destruido. Hubo muchas muertes y muchos otros fueron llevados cautivos a Asiria. Y aunque el Señor fue asombrosamente paciente con Israel, el juicio les llegó tarde o temprano. Tarde o temprano. Por su parte, bueno, ya vimos lo que pasó en el norte, ¿no? Con Israel. Todos los reyes fueron malos. Ahora, por su parte, ¿qué es lo que estaba pasando en Judá y el reino del sur? ¿Qué estaba pasando por mientras en Judá? En contraste con el norte, que no tuvo ni uno solo rey recto, el sur tuvo algunos, gracias a Dios, el sur tuvo algunos que trataban de obedecer al Señor. Y eso explica la mayor duración de este reino, el reino del sur, ¿no? Cuando los asirios barrieron y aplastaron a Israel en el norte, Dios todavía preservó a Judá en el sur. Dios preservó a Judá. Y bueno, hermanos, lo que vemos en parte de todo el libro del profeta Isaías es que este gran hombre de Dios sigue la misión y el llamado del Señor a predicar y confrontar al pueblo rebelde que había en Judá, en el reino del sur. Ahí fue la misión de Isaías, en Judá, en el reino del sur. ¿Y cuándo comienza Isaías su llamado? Lo acabamos de leer en Isaías 6. Desde cuando muere el rey Usías. Cuando muere el rey Usías es cuando comienza el llamado de Isaías. Y es así como Jotam, el hijo de Usías, le sucede en el trono. Fíjense bien, Usías reina, muere y reina Jotam, le sucede en el trono y reina durante 16 años. Después, Jotam resulta ser un buen rey en el sur. Acuérdense, estamos en Judá, no en el norte, estamos en el sur, ¿no? Ya que muere el papá de Jotam, Jotam resulta ser un buen rey en el sur como lo había sido Usías, su papá. Y después que Jotam deja el trono, Acaz, el hijo de Jotam, le sucede en el trono en el año 735 a.C. Acaz, el nieto de Usías, le sucede en el trono y reina también durante 16 años. Pero resulta un mal rey. Y vamos también, hombre. Resulta un mal rey. Veamos lo que sucede en Segunda de Reyes 16. Acompáñenme a Segunda de Reyes 16 y pongan ahí un separador, hermanos. Segundo libro de Reyes 16, del 1 al 4. Segundo de Reyes 16, del 1 al 4. Vamos a ver más contexto histórico. En el año 17 de Peca, qué nombrecito, ¿no? Peca o Pecá, no sé cómo se pronuncie. Pecá, vamos a ponerle. En el año 17 de Pecá, hijo de Remalías, en el norte, no nos norteemos, hermanos, en el norte de Israel, en el año 16 de Pecá, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, en el sur.
¿Ya se están ubicando? Comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, solo de 20 años. Y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, igual que como los norteños, igual que los de Israel. Y aún, esto es horrible, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones de Jehová, que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué pasa aquí? Que Acaz es rebelde. El rey Acaz, del que estamos hablando en Judá, es rebelde, desobediente y perverso. Alguien que no solo menosprecia a Dios, sino que introduce todavía prácticas paganas en el culto de Jehová en Jerusalén, como la adoración a Baal, de regreso a todas esas prácticas, la adoración a Baal y la aberrante quema de niños como ritual a Moloch. Yo siempre he querido saber quién en su sano juicio echa a su bebé a las brasas ardiendo. Yo creo que solo alguien endemoniado puede hacer eso. Nada que ver con Jotam, ¿no? ¿Ven que Dios no tiene nietos? Que este hermano es un gran hombre de Dios y su hijo sale todo lo contrario, ¿no? Dios no tiene nietos. Así acá salió perverso y regresó a esas prácticas abominables. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí en este capítulo 7 de Isaías? Bueno, resulta que hay una guerra civil entre Judá, los del sur, e Israel, los del norte. Como las historias que luego vemos de Estados Unidos, ¿no? Que se pelean los del norte contra los del sur. Estamos en el año 734 antes de Cristo. Solo un año después de que Acaz subió al trono. O sea, tenía Acaz 21 años. Solo 21 años. Y una alianza del reino del norte en Israel sucede con Siria. Se alían Israel con Siria. Siria, no Asiria. No lo confundan. Israel se une con Siria y está a punto de atacar a Acaz en el sur. ¿Sí me ubican? Recuerden siempre, Acaz es rey de Judá en Jerusalén, en el sur. Y durante su año estallaría toda esa guerra. Sería un periodo de tremenda angustia entre los sureños de Jerusalén. Y el perverso Acaz entonces teme por el posible final de su reinado, ¿no? Hasta aquí llegué. Y le aterra que los ejércitos enemigos vayan a matar a mucha gente o que se los lleven cautivos. Sin embargo, como predijo Isaías, el reino de Judá no vería su fin en ese momento. La señal de Emanuel sería finalmente su señal de verdadera liberación. Esa sería. Así que en el primer versículo de este capítulo 7 leemos, aconteció. Ahora sí, ya que estamos en contexto, hermanos, leamos nuevamente versículo 1 de Isaías 7. Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. ¿Ya vieron? Usías, luego Jotam y luego Acaz. Aconteció en los días de Acaz, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, el sirio, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, el hijo de Remalías de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Recuerden, aunque dice subieron, van hacia Jerusalén, o sea, hacia el sur. Dice subieron, pero en verdad están bajando geográficamente, pues. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Qué dice el texto? Que el rey Resín, el de Siria, de los paganos, y el rey Peca, el rey de Israel, se aliaron y organizaron una invasión a Judá que no se logró. Fue una invasión fallida. Vean 2 de Reyes 16:5. Les dije que pusieron un separador. ¿Qué es lo que dice 2 libro de Reyes 16:5? Entonces Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, a este rey malvado Acaz, mas no pudieron tomarla. Como un libro reafirma lo que dice el otro, ¿no? Y bueno, aunque no logran imponerse al principio, Acaz tiene todas las razones para suponer que ellos tarde o temprano lo iban a destruir. Continuemos. Versículo 2 de nuestro pasaje de Isaías 7. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David. ¿A qué se refiere esto?
la casa de David, bueno, refiriéndose a la dinastía de David, o sea, Judá, el reino del sur. Vino la noticia al sur, a Judá. Vino la noticia a Acaz, a sus parientes reales y a sus cortesanos, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Ojo, Efraín es una referencia a Israel, hermanos, para que no se hagan bolas. Efraín es una referencia a Israel, el reino dominante del norte. Acuérdense, cuando mencione Efraín es Israel, que es el reino de las 10 tribus en el norte. En pocas palabras, le llega la noticia a Acaz que Siria se alió con Israel y miren cómo reaccionó. ¿Qué dice? Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Oh, si el miedo no anda en burro. Vean cómo le debe ser la conciencia a Acaz. Acaz, al no ser creyente, obviamente no espera ninguna bendición ni protección de Dios sobre él, ¿no? Ni sobre la nación. Los del norte querían poner a uno de los suyos en el sur, sobre el trono de David. Recuerden, hermanos, ya antes, tanto Siria como Israel habían intentado conquistar Judá. Y cada una de estas naciones, actuando en solitario, no podrían imponerse al 100% sobre el sur. Pero juntas sí podían dar el gran golpe. Sí podían tomar Jerusalén. Y Acaz está casi seguro de eso. Le hierve la sangre ahí. Como dirían por ahí, ¿no? En ese momento Acaz sintió el verdadero terror. Diríamos, ¿no? Miren, Acaz es un rey lleno de miedo por 3 razones. Una, porque es un hombre traidor y perverso con la conciencia culpable. 2, su reino se expuso fuera de la protección de Dios. Y 3, porque está considerando la tremenda fuerza y poder de sus enemigos al aliarse. Vengadores unidos. Ahora notemos esto. A pesar de que este hombre Acaz es un rey de rebelde que no tenía una relación con Dios, Dios no estaba dispuesto a permitir que el pueblo de Judá cayera. Entonces en esos días, es precisamente cuando Isaías el profeta entra en escena. ¿Lo ven? Aquí Isaías entra en escena y es enviado al rey. Y una de las cosas más interesantes que vemos aquí es que a pesar de la impiedad de este rey, Isaías no es enviado para juzgarlo, sino para animarle. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con los incrédulos, no es cierto? ¿Cuánta paciencia? Yo lo fulminaba a este tipo, pero no. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor? Y aquí tenemos un ejemplo inminente de la misericordia preventiva de Dios hacia alguien que ni le preguntó ni buscó su ayuda. ¿Así? Dios se encuentra a menudo en aquellos que ni le buscan. ¿No es cierto, hermanos? La sabiduría clama en las calles. Está Dios llamando a la gente. Así Dios se encuentra muchas veces con aquellos que no lo buscan. Mucho más lo van a encontrar aquellos que lo buscan diligentemente. ¿No es así, hermanos? Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo. Sear-Jasub significa un remanente volverá. ¿Ya vieron? Qué bonito. Sear-Jasub es un remanente volverá. Ahí tienen, por cierto, un nombre para que le pongan a sus hijos, si quieren ponerle. ¿Cómo te llamas? Sear-Jasub González. Dice, qué bonito. ¿Cómo te llamas? Sear-Jasub Godoy. Ahí está. Aquí le vamos a poner, ¿no? Iglesia Sear-Jasub, ¿no? Podría ser también. Qué bonito el significado. Un remanente vuelve, ¿no? Interesante cómo Dios le dice a Isaías que le diera este nombre a su hijo. Fíjense, como recordatorio de su plan de misericordia. Hermanos, desde el principio de su juicio, Dios planeó restaurar un remanente de su pueblo. Y Sear-Jasub, el chiquillo de Isaías, le recordaba al pueblo la fidelidad de Dios para con ellos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el Señor. Seguimos. ¿A dónde tenían que ir? Versículo 3. Sal ahora a encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, ¿a qué? Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Parece como que está describiendo algún lugar de Catepec, ¿no? Edomex.
Siento que lo he visto, se me hace, pero no, hermanos. ¿A qué se refiere con el acueducto? Quizás era un lugar de una fuente en Gijón, localizada al este de Jerusalén. Era donde transportaban el agua a la ciudad y la cuidaban de los enemigos o intrusos. No quiero hacerlo muy largo con esto. Ahí en Segunda de Crónicas 32 están más detalles de ese lugar, ¿no? La heredad del lavador, ¿qué es esto? Era un paraje bien conocido en aquel entonces donde ropas o telitas recién hiladas se ponían al sol para secar y blanquear. Eso era, en fin. Como les mencioné en su momento, hermanos, como Dios no está dispuesto a entregar el reino de Judá a cautiverio, Dios quiere alentar al rey para que no realice ninguna tontería, para que no haga ninguna alianza desesperada o imprudente con cualquier pueblo pagano, como los asirios. Acuérdense, Israel se estaba aliando con los sirios. Y Acaz se siente tentado a hacer alianza con los asirios. Pero Dios lo está alentando para que no haga alianzas con Asiria ni con su rey. Vemos ahora lo que el Señor le encargó a Isaías que le dijera a este rey. Versículo 4. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías, o sea, Pecá. Estos dos reyes y sus fuerzas que aunque parezcan amenazar con una destrucción total, no van a poder hacer mucho daño, ya que no son tizones enteros, es una expresión antigua hebrea, ¿no? O sea, es una alegoría, pues. No son tizones enteros, sino solamente son pedazos o puntas de ellos sacados del fuego, en el cual no hay más humo que fuego, y el fuego pronto será extinguido. Eso le está diciendo. Así que Isaías llega con la boquita toda chamuscada del carbón encendido y va a decirle ese mensaje al rey Acaz con toda seguridad. O sea que va Isaías a decirle que tienen más espectáculo y terror que fuerza estas dos naciones para atacar a Judá, siendo su poder muy desperdiciado y casi consumido. Eso está dándole a entender. Isaías en pocas palabras le dice al rey: tú tranquilo, estos dos solo son faroles, no van a hacerte gran cosa, ni se les va a hacer. Unas palabras de ánimo similares dice el profeta más adelante en Isaías 35:4. En Isaías 35:4 dice el profeta: decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Lo dice con seguridad Isaías, ¿no? Volvamos al pasaje, hermanos. Versículo 5. ¿Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín? O sea, Israel, acuérdense, Efraín es Israel. ¿Ha acordado consejo contra ti el sirio? Y con el hijo de Remalías, o sea, Pecá, diciendo entre ellos: vamos contra Judá y aterroricémosla. Eso le está dando a entender que eso dicen entre ellos. Y repartámosla entre nosotros. Y pongamos en medio de ella, por rey al hijo de Tabil. No sabemos quién es ese hijo de Tabil, no lo sabemos. Unos dicen que era un capitán, algunos comentaristas, que era tal vez un capitán. Y lo más seguro es que iba a ser un rey títere que ellos sí querían poner, como cierto guapo copetudo que gobernó acá, mientras cierto calvo estaba en verdad moviendo todo el país. Algo así, un rey títere. ¿Para qué? Para hacerse cargo de todo detrás de bambalinas, ¿no? Como el dedazo que aquí vivimos en México. Lo importante era hacerle saber a Acaz que no debía de temer. No había necesidad de que tuviera miedo por la alianza de sus enemigos del norte. Dios ya había determinado que la aventura de los enemigos de Acaz iba a fracasar y no iban a prevalecer. El problema era cómo lo iba a creer Acaz. Si era incrédulo, si era hostil, ¿cómo lo creería Acaz? Para empezar, pues era escéptico, incrédulo. ¿Cómo se convencería de lo que le estaba diciendo Isaías era verdad? Hermanos, Dios nunca le ha pedido a nadie que crea algo que no tenga una base sólida.
Repito, Dios nunca le ha pedido a nadie que crea algo que no tenga una base sólida. La fe no significa dirigirse ciegamente a un barranco y decir, ay, lo hago porque estoy confiando, y se avienta. No, eso sería actuar con insensatez, ¿no? Con tonterías, ¿no? ¿Creen, mis hermanos? Dios nunca nos pide que hagamos tal cosa. El Señor no está pidiéndole al rey que crea simplemente porque lo dijo un forastero. Y ese era el problema de Acaz, que nunca había tomado en serio a Dios. Continuamos con las palabras de Isaías al rey, versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. O sea, así seguirán siendo. Eso le está dando a entender Isaías. Seguirán siendo y no avanzarán ni ensancharán sus territorios, poseyéndose de Jerusalén y del reino de Judá según sus designios. ¿Y qué dice el pasaje? Y dentro de 65 años Efraín, o sea, todas esas 10 tribus de Israel, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Están viendo? O sea, Israel iba a caer tarde o temprano. ¿Por qué, hermanos? Por su idolatría. Iba a caer tarde o temprano por su paganismo y su idolatría. Como mencioné, todos sus reyes fueron malvados. Qué triste, ¿no? Pobres norteños. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Recuerden que Samaria es la capital de Israel. Efraín, Israel, y Samaria, su capital, acuérdense. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. ¿A quién se refiere? A Pecá, Pecá, el rey de Israel en esos momentos, ¿no? Si vosotros no creeréis, de cierto no permaneceréis, le dice Isaías con seguridad a este rey terco. Por ejemplo, Oseas, acompáñame a Oseas 4, del 16 al 17. Vemos en Oseas 4, 16, 17. ¿Qué es lo que dijo el profeta Oseas? Porque como novilla indómita se apartó, ¿quién? Israel, o sea, el reino del norte. Como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Ahora leamos lo que dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 7 de Isaías. Habló también el Señor a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Vean cómo, hermanos, vean cómo este mensaje de Isaías no apeló a Acaz, por lo cual se le dio de pura gracia divina, una nueva oportunidad para creerle a Dios. El profeta lo está desafiando a pedir una señal de parte de Dios, a fin de que quede bien claro de una vez por todas que era realmente Jehová quien ha estado detrás de las palabras del profeta. En otras palabras, hermanos, la fe y solo la fe en Jehová haría que Judá y la casa real de David salieran vencedoras en este delicadísimo trance de su historia, ¿no? Para proyectar su existencia en el futuro. Tan simple, la decisión recae en Acaz, quien podía confiar en la palabra profética de Dios por medio de Isaías o caer en manos del enemigo. O lo que es peor todavía a nivel espiritual, endurecer su corazón aún más. Ojo, amigos, una batalla perdida te puede costar todo aquí en este mundo terrenal, pero un endurecimiento de corazón te puede llevar al juicio divino eterno. Una batalla perdida te puede costar todo aquí, en este mundo terrenal, pero un endurecimiento de corazón te puede llevar al juicio divino eterno. ¿Qué dice Salmo 95? 95 del 6 al 9. No por nada el Señor nos recuerda estas palabras, ¿no? En el Salmo 95 del 6 al 9. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Y qué dice? Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Ya te fijaron cómo se relaciona endurecer el corazón con tentar a Dios? ¿Cómo va de la mano? Los que desafían a Dios
los que responden con una actitud desafiante contra Dios, ahí está. Es el equivalente a endurecer el corazón. Por eso le pedían al Señor Jesús tantas señales y milagros, pero estaban endurecidos. Solo querían show. No estaban creyendo de verdad. Y el Señor no echó perlas a los cerdos. Pero ¿y qué hace Acaz entonces? Este rey, ¿qué es lo que hace Acaz? Igual, renuncia a tal demostración que se le ofrece. Oh, y lo peor es que se escuda, el cínico se escuda detrás de lo que llamamos una excusa piadosa. Escuchemos la falsa piedad de aquel rey en el versículo 12. ¿Qué dice? Y respondió Acaz: ay, no pediré ni tentaré al Señor. No pediré ni tentaré al Señor. Parece una respuesta humilde, ¿no? Ay, no, yo no soy digno, ¿no? Y así muchos incrédulos responden a Dios. ¿No les ha tocado oír algunos? Caen en esa actitud cuando dicen: ay, no, yo no voy a molestar a Diosito. Reza por mí, tú que estás más cerca de Dios. Te dice, yo no. Se hacen los humilditos, haciéndonos ver que es eso, que son indignos de clamar al Señor, mostrándonos una falsa humildad. Pero el Señor siempre está disponible para ellos. Así como este tipo de gente, este rey es uno de los más grandes hipócritas que uno puede encontrar en las Escrituras. Muy parecido a cuando el rey Herodes, ¿no?, le dice a los magos que le avisen del bebé. ¿Para qué? Para que él también vaya a adorarlo. Falso. Y esta clase de actitud mustia es indignante para Dios, porque para nosotros nos puede engañar, pero Dios conoce los corazones, ¿no? Y es indignante para Dios. Isaías le da a entender al rey que Dios detesta esta falsa piedad, ¿no? El Señor nos dice sin tapujos, como a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Fíjense, en otras palabras, el Señor por medio de Isaías le está diciendo a este rey incrédulo: no te estoy pidiendo que creas mi mensaje simplemente porque te lo comunicó un profeta. Quiero poner un fundamento bajo ese mensaje. Quiero darte una señal sobrenatural para que sepas que el mensaje procede de mí. Y Acaz rehúsa bajar la cabeza, aceptar la señal y ayuda de Dios. O sea, la ayuda está en sus manos. Ya está dispuesta a servir en charola para él. Y rehúsa. Qué orgullo, ¿no? La rehúsa tomar. Y en su lugar nos dice la historia, no vamos a entretenernos mucho en esto, pero en su lugar nos dice la historia, y el segundo libro de Reyes, el capítulo 16, si quieren anotarlo, segundo libro de Reyes, capítulo 6, nos dice que Acaz prefirió ir y comprar la ayuda de los asirios. Prefirió ir con los asirios, y lo peor, compró su ayuda pagándola con el oro y la plata de la tesorería del templo y del mismo palacio. Háganme el favor. Ahí está en segundo de Reyes 16. Prefirió ir con los asirios pagándole con la tesorería del templo. ¿Qué sucedió después? Cuando los asirios llegaron, trajeron más problemas que ayuda. Más problemas que ayuda. Se dice que en el año 722 antes de Cristo, Samaria, capital de Israel del norte, cayó ante el ejército asirio y terminó así con el reino del norte. Así son los asirios. Los asirios eran traidores. Ya era parte de su esencia. Pero y Acaz prefirió ir con ellos. En fin, entonces escuchemos la respuesta del profeta en estos momentos, hermanos. Versículo 13. Versículo 13 de nuestro pasaje. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Ya me lo imagino todo enojado, todo indignado, Isaías. Imagínense después de estar respondiendo al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y va caminando con su hijo hacia Acaz y ve la respuesta de Acaz. Ya me lo imagino, Isaías. Entonces en este versículo, ¿qué pasa? El profeta ya no se dirige solamente a Acaz, sino a toda la familia real, a los cortesanos, a todos ellos los está reprendiendo Isaías, a los consejeros del rey, a los promotores, a toda su corte. Así que Dios aún así les da la señal. Isaías prácticamente les está diciendo, en otras palabras: bueno, aunque no merecen ninguna señal ni favor, para el consuelo de los pocos creyentes que están entre ustedes en el pueblo, y para dejarlos sin excusa,
Y para mostrar que la perversidad de todos ustedes no puede cambiar los designios de Dios, yo te recordaré otra mayor señal de tu liberación, casa de David. Lo que Dios ha prometido cumplirá a su debido tiempo, mucho más allá de tu tiempo, rey Acaz. Eso le está diciendo. ¿Y cuál es? Leamos versículo 14. Precioso, ¿verdad, hermanos? Por tanto, el Señor mismo, o sea, por su propia voluntad, sin que se lo pida a nadie, os dará señal. He aquí, vean cómo empieza. He aquí, para indicar la importancia de lo que está a punto de decirse. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios colocó aquí un fundamento bajo su profecía. Y ojo, esta promesa o señal no se le dio a Acaz, quien como acabamos de ver se negó a pedir la señal, ¿no? Sino a toda la casa de David, a los de Judá. Y estando en la casa de David en gran peligro de ser cortada y extinguida por los reyes de Israel y Siria, los del norte, pues la promesa de un Mesías que sería de la descendencia de David y que se sentaría en su trono, era toda una promesa. Era toda una promesa para ellos. Había entonces gran seguridad de que esa casa no se iba a extinguir, ¿no es cierto? Por lo que era un remedio adecuado contra todos esos temores. Y aún así Acaz va y compra ayuda de los asirios. Agreguemos que esta señal hermosa supone no solo la preservación de la casa de David, sino también la de toda esa ciudad, nación y tribu en la cual el Mesías había de nacer. No había motivo para temer la ruina que ahora amenazaba su enemigo, supuestamente. Por cierto, otro breviario cultural, hermanos. Isaías 7:14, ese es un breviario. Isaías 7:14 se convirtió con el tiempo en uno de los versículos más polémicos de la Biblia, ¿sabía? ¿Por qué creen? Por la profecía de referencia al nacimiento virginal. Por eso. Ustedes que han visto o oído debates de universitarios, de filósofos, de pensadores, siempre ponen en ridículo ese pasaje, ¿no? Ay, como que nacimiento virginal. No lo quieren creer. Los incrédulos lo han descartado así, con naturalidad, y han buscado desesperadamente, pero en vano, un buen argumento que les permita rechazar el nacimiento virginal. De hecho, se ha librado una batalla acerca del significado de la palabra hebrea alma, que se traduce virgen. No quieren aceptar esas palabras. Miren, hermanos, el hecho de que el ángel citara esta profecía de Isaías 14 a José el carpintero como una explicación de que María había tenido un hijo antes de casarse con él, constituye una evidencia más que satisfactoria de que la profecía se refería a una mujer soltera que había tenido un hijo sin haber conocido varón. Esta perspectiva mesiánica estaba fundada en la promesa del Señor a David, es decir, en una escritura profética que contenía el principio de la esperanza mesiánica de Judá. Por dar un caso, las palabras de Natán en segundo libro de Samuel 7:16, si quieren no lo busquen, segundo libro de Samuel 7:16, las palabras que Natán el profeta le revela a David es: y será afirmada tu casa, o sea en Judá, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. No se refiere a un trono ahí físico, va más allá del tiempo, eternamente. Todo eso es profético, hermanos, que se cumple en Cristo. Cuando la alianza entre Siria e Israel se rompiera, el niño aún sería joven, ¿sabían? Siglos más tarde, el Espíritu Santo guiaría al evangelista Mateo a citar esta profecía de Isaías 7:14, afirmando de que se ha cumplido el nacimiento virginal. O sea, que una mujer virgen, María, concebiría y daría a luz un hijo siendo virgen. Todo esto sería verdad y se cumpliría. Y esta fue la primera entre muchas profecías sobre el Mesías dada a Isaías. Y bueno, hermanos, es evidente que la señal tiene que haber tenido un significado para la situación histórica en que fue revelada. De lo contrario, Acaz no habría podido recibir una prueba de que los reyes de Siria e Israel en el norte fracasarían al desear destruir Judá o querer arrebatarle el trono al descendiente de David en Judá. ¿Sí me explicó? Por si fuera poco, hermanos,
Todo esto sería una demostración, una vez más lo digo, de que en verdad Dios es soberano, que Él lo controla todo y que Él ha estado siempre detrás de la historia. Como lo he dicho muchas veces en otros mensajes, Dios es soberano, controla todo el tiempo, los momentos, los sucesos, todos los controla Él y siempre está detrás de la historia. No se le va una, no tiene un plan B. Híjole, ya pasó esto, chin, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo había planeado. No es cierto, Dios es soberano completamente. Y esta señal implicó el nacimiento y el nombre del niño, que sería Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Amén. Ese significado aseguraría al pueblo de Judá que tendrían la presencia del Señor mismo con ellos. Una prueba más de la deidad de Cristo. Tendrían ahí el Señor con ellos. Este significado del nombre debió indicar al profeta Isaías que ese nacimiento, por encima de las circunstancias históricas de ese tiempo, señalaba la intervención de Dios mismo en la historia futura con la llegada de ese niño. Un niño que como Mesías establecería el reino mesiánico definitivo. El definitivo. Hermanos, las palabras de Isaías, como lo dije antes, eran una profecía más sobre el fundamento sólido que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Recordemos, una de las primeras profecías sobre el Mesías, si no es que la primera registrada en la Biblia, está en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 ya está una profecía ahí de Cristo. Como dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, es decir, Cristo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No me quiero entretener mucho en este versículo, que hay muchísimo jugo que sacarle, pero esta es una de las primeras, y no es que la primera registrada en la palabra de Dios. De este modo, hermanos, la profecía de Emanuel iba más allá del tiempo y del espacio que cuando se pronunció. Imagínense, aproximadamente 730 años antes de que se cumpliera. ¿Quién tiene poder para predecir, para hacer una profecía, una predicción y que se cumpla? 5 horas antes, 2 horas antes. Nadie tiene controlado el tiempo de nada. Alguien te puede decir, no sé, me voy a sacar la lotería, ¿no? Y da unos pasos y cae de un palo al corazón. Nadie tiene controlado nada. En cambio, no un día, no 2 semanas, no 3 meses, no, 730 años antes de que se cumpliera, Isaías ya se lo había dicho al rey Acaz. ¿Qué pasaría después? Que los evangelistas en su momento, ya en el tiempos del Nuevo Testamento, los evangelistas reconocerían en esta profecía un anuncio del nacimiento de Cristo. ¿No es así, hermanos? Pero además la señal dada al rey Acaz implica un periodo de tiempo que encontramos en los versos 15 al 16. ¿Qué dice? Comerá mantequilla y miel hasta... Ay, eso es lo que yo necesito ahorita con la gripa que salí y el raspón de garganta que tengo. Mantequilla y miel, qué bonito se... Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, ¿a qué quiere decir esto? Hasta que sus facultades estén completamente desarrolladas. Las facultades del niño. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Es clarísimo se lo dice Isaías a Acaz. En otras palabras, tan lejos estará Rezín y Peca de conquistar tu tierra que perderán sus propias tierras y también sus vidas. Y dentro de varios años, ¿sabían? Las palabras proféticas hallaron su cumplimiento final, ¿sabían? Más tarde, con la destrucción de Samaria y el reino de Israel. Y con la ruina de Damasco y el reino de Siria. Todo eso fue destruido. Eso sí, el largo proceso que desintegró los reinos de Siria y de Israel habrían comenzado ya con la decisión de los traidores de Asiria. Como les mencioné, los asirios, bien traidores, los borraron del mapa. Durante los días de la infancia temprana de ese niño, Emanuel, ¿sabían? Cuando el niño Jesús era chiquito, es cuando Asiria arrasó con todo el norte y los destruyó. Y se llevaron todo, los asirios. Pero ojo, y se cumplió todo, pero ojo, la profecía viviente personificada en el niño Emanuel
no debía comunicar un mensaje incorrecto a Judá y a su rey, a los del sur. El hecho de que Dios estuviera con ellos protegiéndolos no los iba a eximir, no los iba a eximir del futuro juicio divino si no se arrepentían. Y también regresaban a Dios bajo sus términos, bajo los términos divinos. Ya en los versículos 17 al 25, hermanos, de este capítulo de Isaías, que no nos vamos a entretener más, lo puedo resumir, pero podemos ver que Isaías predijo la desolación como consecuencia de la actitud de Acaz. Eso pasó. Y culminando más adelante con los babilonios conquistando Judá. Los babilonios conquistaron Judá, que es en donde entran en escena el profeta Daniel y sus amigos. Los conquistan babilonios y hay un exilio de judíos, donde entran Daniel y sus amigos, quienes se niegan a adorar lo que representa Nabucodonosor. Así que los efectos de conquista babilonio sobre Judá seguirían con los de los medopersas, ¿no? Y así continuarían por años. Aún a la fecha, ¿qué tal? Árabes y palestinos, judíos están peleando por Jerusalén, la Tierra Santa. ¿Qué tal ahorita? Judíos contra los de Hamás. Hasta la fecha siguen peleando, siguen en guerra. Y así seguirá hasta el tiempo en que el Mesías regrese para liberar a Israel y establecer su reino en la tierra. Y los creyentes esperamos con ansias aquel glorioso regreso. ¿No es así, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Conclusión, el plan de Dios no puede frustrarse. No se puede frustrar, ya que las palabras de Dios siempre están puestas sobre un fundamento sólido. La traducción de Dios con nosotros tuvo un mensaje para Judá en su tiempo de que Dios protegería a esa nación del sur, y tiene un mensaje espiritual para nuestro tiempo, hermanos. El niño que fue llamado Jesús, el niño fue llamado Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y él no podría salvar a nadie de sus pecados a no ser que fuera Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Él es nuestro Salvador, hermanos, y Él es la verdadera razón de la Navidad. La verdadera razón de la Navidad. Y eso un pasaje más de Isaías nos lo confirma. Isaías 9:6, acompáñenme. Como el mismo Isaías profetizó más tarde, 2 capítulos más adelante, en Isaías 9, del 6 al 7, ¿qué es lo que dice? Preciosas palabras, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cuántas virtudes, no? Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿eh? Los que niegan la deidad de Cristo, miren, Dios fuerte, Padre eterno, o sea, más unión con el Padre no puede ser. Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Eterno. Sobre el trono de David, ahí está, que acá se estaba temblando de miedo, ven, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Por eso repito, hermanos, Dios no permitió que el reino de Judá fuera destruido, a pesar de contar con algunos reyes tan perversos como Acaz. Vamos, si la perspectiva de la venida del Salvador divino era un apoyo que nunca falla para las esperanzas de los creyentes antiguos, ¿qué razón tenemos nosotros para no agradecer que la palabra fuera hecha carne? Fuera hecha carne y habitar entre nosotros, ¿no? Confiemos en el Señor, como confió el profeta Isaías y estuvo dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí. Confiemos en Él, amémosle y no desmayemos en seguir obedeciéndole. Amén, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, por las profecías que tú nos revelas en el Antiguo Testamento. Señor, gracias por el libro del profeta Isaías, cómo él confrontó al rey Acaz y aún así fuiste misericordioso con él, con Acaz. No se libró de juicio, pero había una oportunidad para creer y no la quiso tomar. Y así hay mucha gente con el corazón bien endurecido y una actitud bien desafiante para contigo, Señor. Y nosotros también lo éramos, la verdad. Nosotros también lo fuimos así,
hasta que tú tocaste nuestro corazón y nos redargüiste de pecado, Señor. Y te alabamos por ello, Señor. Por eso estamos aquí alabando tu nombre, porque nos has librado de tanto asco, tanta porquería del pecado, hacia tu luz admirable, Señor. Gracias por estos hermosos pasajes que nos muestran la verdadera razón de la Navidad, Señor. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.